Vamos a hablar hoy de Napoleón y de una aparición milagrosa. Nos ubicamos en tiempos de la caída de Bonaparte, momentos posteriores a los 100 días, aquellos en los cuales Napoleón había salido de la isla de Elba para volver a tomar el poder, y después de aquellos 100 días que fueron una frustración, y luego de la derrota de Waterloo, Napoleón salió hacia el puerto de Rochefort con la idea de ir a América. Cuentan que cuando Napoleón tomó la decisión de retirarse, se le acercaron muchísimas de sus antiguas novias para pedirle que no lo hiciera. Además, por devoción, incluso las menos avispadas en política, se convirtieron en espías, en consejeras, y le proporcionaron advertencias que en algún caso debieron ser seguidas, ¿no? Pero no lo fueron. Porque Napoleón las escuchó poco y las amó mucho en esas jornadas de despedida. Con quien más se encontraba era con una dama de lectura de Hortensia, de Holanda. Decimos que las escuchó poco porque en más de una ocasión se le advirtió a Napoleón que en el puerto de Rochefort lo esperaba una trampa. Sabemos que así fue. Cuando llegó, lo esperaban unas embarcaciones inglesas que lo llevaron a vivir a la famosa isla de Santa Elena, ¿no? Pero en el viaje de París a Rochefort sucedieron varias cosas. Y fue entonces que tuvo lugar una aventura estupenda en la que participó Napoleón como cómplice involuntario. Y es una historia de amor. En la localidad de Niort, cercana a Rochefort, desde hacía un tiempo, un hombre llamado Louis Suffren cortejaba a la viuda de un panadero. La dama, que era hermosa, se llamaba Leonor Xavier y había pasado a ser la dueña de la panadería, que se llamaba justamente Leonor. Panadería Leonor. Aquella dama no le daba bolilla a Luis. Dice el cronista: a fin de darle largas, la mujer adoptó la costumbre de contestar que se convertiría en amante de Luis el día que Napoleón se parase delante de la panadería. Y el caballero, que jamás entendió esos dichos como un rechazo, sintió surgir en su alma una insensata esperanza al saber que el emperador pasaría por Niort en su escape de París. Claro, la tipa le dijo como el día que los sapos críen cola, qué sé yo. Sí, claro. Dice, el día que Napoleón se pare delante de la panadería, ese día te voy a dar bolilla, como diciendo nunca. Es el problema de tomar como literales las metáforas, ¿no? Claro, que es propio de los locos. Sí. Bien. Disculpe que se lo diga así con toda la... Sí, No, sí. Louis Suffren se informó entonces sobre la ruta que iba a seguir Napoleón para dirigirse al hotel La Bola de Oro. Maravillado, vino a enterarse por los guardias que Bonaparte debía pasar por la calle donde estaba el negocio de la hermosa panadera. Era muy difícil que la calesa imperial se detuviera precisamente en ese paraje. Por lo tanto, había que ayudar a la casualidad, cosa a la que Louis Suffren se dedicó con entusiasmo y minuciosidad. La hueste de Napoleón atravesó Chartres, Vendôme, Tours y Poitiers, y finalmente llegó a la pequeña ciudad de Niort en julio de 1815. Unas horas antes de pasar Napoleón por la panadería, Suffren se dirigió a un estanque cercano y capturó varias ranas. Fue hasta la calle, ahí se puso a esperar el paso imperial. Una vez delante de la panadería, se mezcló con la muchedumbre y ahí se quedó. De repente llegó a sus oídos un sordo rumor, luego gritos cada vez más próximos: ¡viva el emperador! Lentamente la calesa de Napoleón atravesó entre dos filas de niorteses entusiastas. Cuando estaba a unos metros de la panadería, el enamorado soltó las ranas, saltaron las ranas a la calzada y los caballos imperiales se asustaron y se pararon en seco. Napoleón se asomó asustado. Tal vez temía un atentado, vaya a saber.
Preguntó qué ocurría y el cochero le contó lo de las ranas. La gente era tanta y la detención fue tan efímera que Louis Suffren supo que aquel momento no podía valer para hacer que Leonor cumpliera lo prometido. Pero entonces se produjo el milagro. Tranquilo por la ausencia de cualquier amenaza, tal vez seducido por los aromas que lanzaba el horno de la panadería, Napoleón decidió bajarse de la calesa y entrar en el establecimiento. ¡Qué genial! Imagínese, Louis Suffren estaba loco de contento. Consiguió mezclarse entre los hombres de Napoleón y entró casi junto a él, a la panadería. Bonaparte estuvo a punto de efectuar su pedido a Leonor cuando Louis, experimentado y como si fuera un íntimo, gritó: «Sírvale al emperador aquella hogaza del medio». Napoleón, que sabía estar con la gente, agradeció la sugerencia, cruzó 2 palabras con Louis acerca de aquel lugar, de las condiciones del camino, y se fue lo más tranquilo con el pan en la mano. Y Leonor quedó estupefacta. Dice el cronista: intentó creer que aquel milagro la debía enamorar inmediatamente de Louis, pero percibió que nada le sucedía en relación con este muchacho, sino más bien había sido el agente del prodigio. Tanto es así que Leonor se enamoró de Napoleón. No. Seamos más certeros, no había nada que pudiera hacer que Suffren le gustara. Y debió haber sido, comprendió en ese momento, más contundente Claro, es decir, al indicar la imposibilidad de su correspondencia. No hay nada, querido Barton, que uno pueda hacer para que una mujer que no nos ama, nos ame. claro. Si no le gustás, no le gustás. Lo único que podés hacer es abrir todas tus puertas para que en el caso de que sí le gustes, ella pueda entrar Claro. cómoda, tranquila y confiada. Eso es lo que podés hacer. Pero tratar de persuadir a una mujer a la que no le gustás para que se sienta atraída es totalmente inútil. Podés llevar a Napoleón y a todos los guitarristas. Leonor quiso huir cuando, bueno, una vez que se fue Napoleón, vio que el enamorado se iba acercando y Louis le dijo: bueno, ahora ya no tienes derecho a negarte. Y Leonor, aterrada, se alejó y vino a suceder algo espantoso. Los vecinos de aquel pueblo chico, que le habían oído hacer su falsa promesa, la rodearon y la instaron a corresponder a Louis. Estaban indignados por el incumplimiento. La empujaron hasta una granja y le dijeron que tenía que pagar su deuda. Y entre los lascivos y los violentos quisieron obligar a que el joven pescador de ranas, Louis Suffren, se uniera alegremente a la panadera. Y Leonor huyó, rajó. Cerró la panadería. Cuentan también que pasó a vivir a Vendôme y se hizo borbónica ferviente, es decir, en contra de Napoleón. Napoleón, por su parte, llegó poco después a Rochefort, donde 2 fragatas estaban a su disposición para llevarlo a América. Él quería ir a América. Pero una enorme flota inglesa impidió su fuga. El emperador fue subido a la nave Bellerophon, que lo llevó a la rada de Plymouth, y ahí esperó. Él creía que lo iban a conducir a Londres, que para Napoleón ya no era nada bueno, pero fue mucho peor. Se enteró de que el gobierno inglés había decidido llevarlo preso a la isla de Santa Elena, ubicada a más de 1800 kilómetros de distancia de la costa occidental de Angola, en África, y allí vivió una parte desde 1815 a 1821, cuando murió. Hasta hoy
esa isla es parte del territorio británico de ultramar. Esta es la historia de Napoleón frente a la panadería Leonor. Vamos a ilustrar esta bella historia de amor no correspondido con una canción, un bello tango que canta Gardel y que se llama Falsas Promesas, y que evidentemente ha sido compuesto en evocación de este episodio.